Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A71 versus al Xiaomi Mi 9 SE. Entonces comencemos. La verdad es que ahora mismo el diseño del Samsung Galaxy A71 no sorprende a nadie, al menos no a aquellos familiarizados con los últimos lanzamientos de esta compañía, pues sigue la misma línea de diseño de todos ellos. Por ejemplo, estéticamente es idéntico al Samsung Galaxy A51, pero con un tamaño ligeramente mayor. A primera vista llama la atención que pese a ser un teléfono de 6.7 pulgadas de diagonal de pantalla, es sorprendentemente manejable. Esto es debido al formato de 20:9 de su pantalla, que lo hace más estrecho que otros teléfonos. Eso sí, en cuanto a altura, este teléfono es más largo de lo normal, por lo que en algunos bolsillos podría no caber en su totalidad. La parte trasera de este teléfono, aunque no lo parezca, está construida en plástico, pero trata de imitar el cristal con apariencia y tacto. Se siente muy bien a la mano y no todo el mundo llegará a diferenciarlo, pero es cierto que por su precio nos gustaría tener materiales un poco más premium. Cuenta con un acabado poligonal que se ve en ciertas condiciones de luz y un patrón de rayas verticales que le da un toque distintivo. Los marcos del teléfono también están construidos en plástico y nos muestran una buena distribución de botones y puertos. En el derecho las teclas de volumen y encendido, en la parte inferior el USB tipo C, el jack de 3.5 mm, micrófono de llamada y altavoz multimedia. En la parte inferior de la pantalla también contamos con el lector de huellas integrado, no de tipo ultrasónico sino óptico. Su velocidad efectiva de funcionamiento tiene un poco de margen de mejora y no da la fluidez que considero necesaria para un terminal de este precio. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con las siguientes dimensiones: 163.6 x 76 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. En mi opinión, el Xiaomi Mi 9 SE recoge pequeñas partes de todas las tendencias actuales en la estética de los móviles de alta gama y las reinterpreta para adaptarlas a la media, con un pequeño toque de cambio. Este terminal es un hermano pequeño del Xiaomi Mi 9, su parte trasera es plana en toda su extensión y completamente paralela al frontal. Aquí podemos evidenciar el gran trabajo realizado por la empresa al reducir sus marcos al llegar a este estupendo resultado. En mano podemos sentir en primer lugar la fragilidad inevitable asociada a un móvil de cristal como este. Su zona trasera es completamente de vidrio y eso prácticamente te obliga a usar una funda, algo que en cierto modo estropea su diseño, pero bueno, al menos así no tendrás que limpiar constantemente las huellas y la suciedad. Estamos acostumbrados ya a los móviles de cristal. A día de hoy la inmensa mayoría de los fabricantes se han pasado al vidrio, lo cual de cierta forma convierte a los dispositivos en algo frágiles, ya que con cualquier caída puede partirse fácilmente. En el borde inferior encontraremos el altavoz, el micrófono y el puerto USB tipo C, alineados en el centro de la curvatura y respetando la simetría, y nada de puertos jack de 3.5 mm para el audio, lo cual ciertamente es algo decepcionante, pues creo al día de hoy todos estamos acostumbrados a conectar nuestros audífonos sin necesidad de un adaptador. Una de las características que este terminal ha tomado prestadas de su hermano mayor es el lector de huellas en la pantalla, lo cual en mi experiencia sigue trayendo problemas. Como es lógico, sigue siendo una forma de desbloqueo algo más lenta que el lector de huellas capacitivo, aunque hay que decir que mejora constantemente. El lector en la pantalla de este dispositivo es muy preciso, apenas da errores y siempre desbloquea a la primera, aunque sí se toma una pequeña fracción de tiempo más que el lector convencional, como lo dije anteriormente. En sus dimensiones tendremos 147.5 x 70.5 x 7.5 milímetros de grosor y un peso de 155 gramos. Para el Samsung A71 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Xiaomi Mi 9 SE nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual pese a que no nos da una opción de elegir, considero es una excelente capacidad para un uso cotidiano y algo riguroso. En el Samsung A71 tenemos una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB. Debemos recordar que no contaremos para bandejas para tarjetas microSD, es decir, no podemos expandir su memoria.
En las características de este Samsung A71 tenemos que decir que ha sufrido una evolución respecto a su antecesor, pasando a utilizar un Qualcomm Snapdragon 730 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Adreno 618. Este mismo procesador lo hemos podido probar en diferentes terminales y fue el componente estrella en la gama media de 2019. En estos momentos encontramos versiones superiores a este procesador, como el Snapdragon 730G, que tiene frecuencias un poco superiores, o el Snapdragon 765, o un procesador con 5G incorporado. Pero en términos generales, estamos muy satisfechos con el rendimiento que nos ha ofrecido este procesador en todos los casos. Sobre la potencia, tiene más que suficiente para casi cualquier tarea, y podemos jugar a múltiples títulos sin sufrir de ralentización, eso sí, en algunos casos con los gráficos en niveles medios. El comportamiento de la multitarea también ha sido ideal y no hemos notado cierres innecesarios de aplicaciones de segundo plano, todo estaba tal y como lo habíamos dejado. El Xiaomi Mi 9 SE es el primer móvil que llega con Snapdragon 712 octa-core que corre a 2.3 GHz, un nuevo procesador de Qualcomm ya preparado para dar soportes a casos como por ejemplo la cámara de 48 megapíxeles. Como siempre que se estrena un nuevo procesador, todos son incógnitas, aunque hasta ahora hay pocos motivos para desconfiar de Qualcomm. Durante el tiempo que hemos podido poner a prueba este dispositivo, su rendimiento ha sido sobresaliente, máxima fluidez sin lag, sin congelaciones y sin errores de software, es decir, rinde de forma excelente en el día a día. Puedes jugar a PUBG, un juego gráficamente exigente y con gráficos al máximo. Eso sí, no parece que la fluidez en fotogramas por segundo sea similar a la de un móvil de gama alta, pero sí que está un pasito por delante del Snapdragon 660 o el Kirin 710. Esto se debe a la buena optimización por parte de Qualcomm y también de Xiaomi, que le saca el máximo de partido a la GPU Adreno 616. Punto a su favor, un atractivo más para aquellos que quieren algo más que un móvil. La capacidad de batería de este Samsung Galaxy A71 no ha crecido respecto a su antecesor y se mantiene en los 4500 mAh. Como novedad, en la caja nos encontramos con un cargador de 25 watts de potencia, que se agradece para que la carga no se alargue en exceso. Con este, el terminal ha conseguido ofrecer una autonomía que podemos tildar de casi excelente, pudiendo alcanzar las 7 horas y media de pantalla activa en más o menos 2 días de uso. En nuestras pruebas lo hemos usado de forma intensiva y también leve, según el uso que quisiéramos dar en el momento, y nunca nos ha dejado colgados, llegando al final del día de forma sobrada, sin tener que pasar por el cargador. En caso de tener que cargarlo, para alcanzar el 100% necesitaremos de 1 hora y 30 minutos aproximadamente, pero tan solo en media hora de carga podemos acercarnos al 50%, que ya es más que suficiente para llegar al final del día, incluso con un uso más intenso. En el Mi 9 SE tendremos una batería de 3070 mAh, con la cual su autonomía promedio es de un día para una jornada normal, con aproximadamente unas 7 horas de pantalla activa. Esto, hablando en casos de uso, se puede traducir en que podemos hacer un uso bastante intensivo, sin temer quedarnos sin batería con un porcentaje muy bajo, por ejemplo, con horas de reproducción multimedia y teniendo conexión de datos más que de Wi-Fi. De hecho, la autonomía da mejores cifras que el Mi 9, con una batería menor, y el tiempo de carga de 0 al 100% es parecido, siendo en este caso de 1 hora y 22 minutos aproximadamente. Pueden ser de ayuda las herramientas de optimización o el modo de ahorro de batería para prolongar algo más la autonomía, sobre todo si ya estamos rodando por el 15%, pero en todo caso probablemente no tengamos que recurrir a estos modos, teniendo en cuenta además que la carga es rápida con el cargador de serie, recordando además que para la carga dispone de USB tipo C, pero que no soporta carga inalámbrica. Con sus 6.7 pulgadas de diagonal, es normal que la pantalla de este Samsung Galaxy A71 sea uno de los puntos que más interesen a los consumidores. Posee una tecnología Super AMOLED y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 393. Cuenta con un formato más panorámico de lo habitual, alcanzando los 20:9. Esto hace que sea más estrecho, pero también más largo, por lo cual con el dedo pulgar podremos tocar sin problema elementos del otro lado de la pantalla, pero nos resultará imposible interactuar con las partes altas de la pantalla sin utilizar las dos manos. Respecto a la calidad de la misma, es una de las cosas que más nos ha gustado de este teléfono. Las pantallas OLED nos encantan y en este caso Samsung ha conseguido montar un panel de buena calidad en su mejor dispositivo. Cuenta con un contraste bueno y los colores son realmente vivos, pero sin pasar al lado irreal.
Nosotros hemos utilizado el perfil de colores intensos, que aumenta un poco la saturación y hace que sea más atractiva, pero también podemos usar un perfil de colores más natural. Los ángulos de visión son excelentes y no notamos variación cromática ni efecto arcoíris, como hemos visto en anteriores casos de este tipo de paneles. El nivel del brillo también es bueno, ya que podemos disfrutar de la pantalla incluso a plena luz del sol y no tendremos problema para ver nuestras redes sociales o responder mensajes en WhatsApp. Si tenemos que buscarle un defecto es el brillo mínimo, que no es tan bajo como nos gustaría, y si estamos usando el teléfono en ambientes oscuros nos cegará un poco con los colores más claros. La ventaja es que al ser una pantalla OLED, si usamos aplicaciones con fondos negros, esto no ocurrirá, pues esas zonas no emiten brillo alguno. Debemos destacar que el Xiaomi Mi 9 SE, pese a tener un costo tan bajo, logra tener en sus filas un panel Super AMOLED de 5.97 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2340 píxeles y una densidad de 432. Por este detalle es que este dispositivo se desmarca de la competencia. Equipar un excelente panel que ofrece una excelente nitidez, el brillo y los ángulos de visión son más que notables. Además, la calidad de colores vivos como el amarillo, el verde o el rojo es sin duda mejor que en un panel IPS LCD. Si no te gusta cómo viene preconfigurada su pantalla, puedes ir directamente a los ajustes y modificar la temperatura del color a tu antojo. Hay varios modos predeterminados que puedes usar. Además del panel, hay que hacer especial hincapié en el notch, otra novedad que ya no es tal, porque casi todos lo tienen. En este caso es de tipo gota y se agradece, no molesta y no es demasiado invasivo y a las pocas horas ya casi ni te fijas en él. En exteriores no contaremos con ninguna falla, pues gracias a su panel y al sensor de luz ambiental se regula automáticamente, ofreciéndonos una buena iluminación de pantalla con unos colores muy vivos. La configuración de cámaras del Samsung Galaxy A71 es interesante, pues tiene 4 sensores organizados de la siguiente forma: un lente principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8, un gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, un macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un último sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Eso sí, en el uso real usaremos generalmente dos cámaras, que son las dos primeras, pues la cámara macro queda reservada para alguna ocasión muy concreta, ofreciendo un punto de vista muy cercano al objeto de la foto. Primero hablemos sobre la cámara principal. Esos 64 megapíxeles impresionan a muchos, pero la realidad es que el 99% de las fotografías que saquemos con este terminal serán a 16 megapíxeles, incluso es la resolución que viene por defecto. No notaremos grandes diferencias al tomar una foto a 64 megapíxeles o a 16 en cuanto a calidad de la imagen, pero sí que tendremos mucho más detalle en la toma de mayor resolución. De día, con buena luz, los resultados son fantásticos, es algo que no se puede negar. Los colores son vivos, algo saturados respecto a la realidad, pero hace que la fotografía no resulte aburrida en su resultado final. Algo adicional es que hemos notado una tendencia a saturar el cielo de las fotografías en exceso. Cuando baja la luz con el optimizador de escena activado, veremos cómo las fotografías en muchas ocasiones se realizan con el modo noche automáticamente. Esto hace que se vean muy bien, mejor de lo esperado, pero tenemos ciertas fallas como en el enfoque, la falta de detalle y mucho ruido. En la parte superior de la pantalla y centrado tenemos un agujero para la cámara frontal. Nos ha llamado la atención su tamaño, pues es mayor al que encontrábamos en el Galaxy A51, pese a ser el mismo sensor de 32 megapíxeles, el cual a decir verdad da unos resultados acorde a lo esperado, buen nivel de detalle, un nivel de saturación un poco por encima de lo normal, pero con unos buenos resultados. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que sin ser de mis preferidas complementa genuinamente el lector de huellas dactilares, funcionando correctamente, con la velocidad esperada y una efectividad similar a otros terminales de su precio. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con un sistema de triple cámara trasera, el arma secreta para diferenciar del resto de móviles de gama media, y es que por ahora lo normal es que en este segmento no veamos este tipo de sistemas, con una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.75, sumado a otra de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4, y un último sensor de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. Se trata de 3 lentes traseras con el reparto habitual, una estándar, una gran angular y un zoom, en este caso 2x.
El problema que presenta, por decirlo de alguna forma, es similar al de otros móviles con triple cámara, y es que más allá de la versatilidad que aporta, no sirve demasiado contar con un sensor 2X y un gran angular. Las fotos de grupo quedan mejor, pero nada más, ya que el zoom 2X puede conseguirse perfectamente con un recorte sin perder demasiado la calidad. Otro detalle interesante es la resolución de la lente principal, de 48 megapíxeles. Es la misma resolución de la lente del Mi 9, aunque la apertura es algo menor. ¿Y para qué sirve exactamente? Teóricamente sirve para hacer zoom y no perder tanto detalle. Y es cierto, aunque hay que decir que hemos comparado fotos en 48 megapíxeles y en modo de 12 megapíxeles, y la diferencia se nota, aunque dista mucho de ser significativa. Esta cámara está muy bien para todos aquellos que simplemente quieren apuntar y disparar. Puedes activar el modo de inteligencia artificial, el HDR y tirar tus fotos. El software de Xiaomi se encarga del resto y la verdad es que los resultados son bastante buenos. Para las selfies contaremos con una cámara de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual se encarga de los retratos, los que se realizan con una única cámara delantera, la que se esconde bajo su notch. Eso significa que los datos de profundidad se toman con una sola lente, así que es tarea del software imaginar la profundidad. Y para finalizar tenemos que cuenta con desbloqueo facial, el cual no tiene problema alguno y logra identificar fácilmente nuestro rostro sin ningún retraso. El Samsung A71 le gana al Xiaomi Mi 9 SE en RAM, procesador y batería. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 SE le gana ampliamente al Samsung A71 en los siguientes aspectos: diseño, pantalla, cámara y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. Este no fue un enfrentamiento del todo reñido, pues desde un inicio se perfiló el Xiaomi Mi 9 como posible vencedor, no solo porque ganaba en apartados importantes como lo son la cámara y pantalla, sino que a esto debemos sumarle el hecho de que es más económico. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.